otra pregunta, ¿no? Que en parte ya la respondiste. ¿Hay una sola forma de hacer comedia? No. No. Ahora, te cuento, hace como 10 días yo estaba con mi hijo, un preadolescente, y decidimos ir a un festival de teatro que hubo en la ciudad y fuimos a ver teatro regional. Me encanta, me da risa, pero estereotipos por todos lados. La mujer, la princesa, el hombre en un rol, y todo el humor giró alrededor de las bromas sobre la homosexualidad. Me sentí rara. El humor mexicano es muy homoerótico. ¿Qué es eso? A ver. Pues el albur. Siempre es como una humillación que te digan que eres gay, ¿no? Y sigue sucediendo. O sea, siempre es como esta burla como de... por ejemplo, ahorita estoy seguro que alguno de mis tíos o alguien cercano a ese círculo y esa edad me diría, esa camisita rosita, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Ya te volviste acá o qué? O sea, siempre como que es muy gracioso en México, esta referencia de que eres puto, ¿no? O sea, perdón, es la palabra. Como ¿no? la porra mexicana del fútbol, si me preguntas, desde mi punto de vista privilegiado, como quieras, a mí no me parece que sea tan relevante como para que la FIFA, ¿no? Haga todo. Pero bueno, la comunidad LGBT tiene una postura diferente y la entiendo, la acepto y estoy trabajando en eso. Pero con respecto a esa palabra, pues siempre es como, es muy divertido decirle a tu amigo, eres puto, ¿o qué? ¿No? Es como... Y a todas y a todos nos da risa. Tristemente está tan aceptado. Pero entonces te pregunto, y vuelvo a insistir sobre esto, ¿hay una norma? Porque parece que es una fórmula desde hace un rato que sí funciona. Si te vas a la parte de los sesgos, los prejuicios, los estereotipos, los roles de género... Yo creo que tiene que ver con represión. ¿No? A ver, eso no salió en la entrevista. ¿Cómo con represión? Yo creo que el público mexicano, con respecto a la comedia, hemos sido muy reprimidos. Y eso fue una de las cosas que me acercó a la comedia. La comedia en México, y bueno, tú sabes porque conoces El Chavo del Ocho. Claro, y durante años fue un rolling gag interminable de los mismos chistes, hablando de la televisión. Sí. Los mismos chistes blancos, nada con crítica social, nada con referencia a estereotipos. O sea, era todo como... Eran los mismos chistes cada episodio. Porque... pues Roberto Gómez Bolaños, viviendo en una pseudodictadura, que fue lo que ha sido México, sobre todo en esos años, pues no podía hacer muchos chistes de más. No sé si te acuerdas del 2 de octubre del 68, seguramente lo tienes muy presente. Claro. Que al otro día Jacobo Zabludovsky, que era el anchorman, dijo, fue un día muy soleado. No había un espacio. Y yo digo, desde el 68, México se dejó de reír. No había espacio para la comedia crítica, no había... Entonces la televisión a partir de ese momento y el entretenimiento fue... Nadie decía una grosería, nadie criticaba nada, solamente lo que dice el presidente, lo que diga Azcárraga, y eso fue la comedia en México durante muchos años. ¿Y sigue siendo así, Alex? Ahorita vamos a eso. Pero lo que te digo es cuando tú vas a un teatro y alguien abiertamente dice pendejo, cabrón, puto, la gente... por un reflejo, es como, sí se puede, sí puedo decir güey, sí puedo decir pendejo. Entonces, cuando alguien hace un chiste referente a la homosexualidad que está tan prohibidísimo, porque durante muchos años, como en muchos otros países, si había un homosexual en tu casa era como... escóndelo. No, o sea, es medio amanerado, pero no creo que sea jotito. Perdón que use las palabras, pero siempre ha sido la sociedad mexicana así. Y mejor lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves tan abiertamente expuesto en un escenario, es como, está bien que suceda, ¿no? Es como... Entonces, yo lo atribuyo un poco a esa liberación de que el mexicano está tan reprimido que no tiene otra manera de aceptar esa realidad que existe y que siempre ha existido. Y es como de, bueno, por lo menos aquí lo vemos y verá que no pasa nada, mamá. Si hay un gay ahí, mientras no esté en la casa, todo está bien, ¿no? Yo lo atribuyo un poco a eso. No sé qué opines. Yo siento que eso es lo que pasa con el público. Que hay una represión en todos esos temas. Que bueno, si lo ves en el escenario con luces y exagerado y así, bueno,
pues bueno, vamos a reírnos de esto que sí, siempre está sucediendo, pero a lo mejor no lo hablamos, ¿no? Por eso te decía que yo siento que desde las expresiones artísticas hemos podido ser más libres que desde las expresiones políticas. Claro. Porque como causa risa, como es una... yo siempre he dicho, arte, la música... La comedia es una herramienta de cambio. Es una herramienta de cambio. Hoy te decía, bueno, en el Río de la Plata, a mí hay una mujer compositora ya fallecida, del barrio de donde yo viví casi toda mi vida, que es Ramos Mejía, Marilena Walsh, y la canción decía, pero me muero si me quedo, pero me muero si me voy. Y había un montón de frases de que si te quedabas en la dictadura, pero si te ibas. Y bueno, cuánta gente no recibió México, ¿no? Cuánto exilio de América del Sur. También te mueres. Son otro tipo de duelos, ¿no? Por ejemplo, Juan Gabriel. Yo alguna vez leí esta frase que decía, el ídolo gay de un pueblo de machos. ¿Es Juan Gabriel? Contradicciones. México es muy contradictorio. Muy contradictorio, pero Juan Gabriel creo que fue el desahogo, porque todos tenemos un lado femenino, todos los hombres. Y todas las mujeres. Y todas las mujeres, claro. No hay una... pero no creo que específicamente, 100%. Por lo menos hablo de, seguramente en otros países también, pero en México ha sido muy difícil aceptar ese lado femenino. O sea, ¿cómo te atreves a ser sensible? ¿Cómo te atreves a cambiar un pañal? Volviendo al tema de la paternidad. Sí. Eso es para chavas, ¿no? O sea, ¿cómo que vas a lavar los platos? Eres un mandilón, las etiquetas. Eres un mandilón. O sea, los motes. Eres un mandilón, tu vieja te gobierna, no te deja salir, ¿no? Bueno, alguna vez hice esta reflexión, no sé, puede ser bastante incorrecta y no aplica mucho como para mi caso, pero decía, yo prefiero ser mandilón. ¿Cómo era? Déjame, estoy tratando de acordarme, pero la reflexión era, siempre me dicen que soy mandilón, prefiero ser mandilón a que era una cosa como que la voluntad de las mujeres es inquebrantable. Entonces, o eres mandilón o eres golpeador. No sé si me explico. Sí. Porque nunca vas a poder cambiar la voluntad de una mujer. Y es lo que a veces los machos quieren, ¿no? O sea, lo han logrado con herramientas terribles, pero siempre digo, bueno, la voluntad de una mujer es inquebrantable. Tienes que ser mandilón y no está mal ser mandilón. Ser mandilón yo creo que significa, y por eso te lo voy a poner en términos de cómo lo interpreto y a ver qué opinas. Ser mandilón reflejaría deconstruir este rol del macho y estar en un piso de igualdad donde tú como varón y yo como mujer podemos compartir y realizar las mismas tareas sin el sesgo de esta asimetría de poder, porque si tú no lo haces, lo tiene que hacer Lea, ¿no? O si no lo hace Ceci, lo tiene que hacer Siddhartha. Entonces, esta asimetría de decir, tú lo haces porque la cultura te puso ahí, y si la cultura te puso ahí, te puso en una asimetría de poder, ¿no? Es un rol de empequeñecimiento de la mujer o del hombre o de quien sea. Y el problema, a mí lo que me preocupa es que cuando tú ves a alguien como desigual, no diferente, porque acá rescatamos la diferencia, ¿no? Como desigual, entre la desigualdad y la discriminación hay una delgada línea roja. Y si hay discriminación en razón de género o en razón de tu origen étnico nacional, en razón de una condición de salud, la discapacidad, la edad, hay muchas condiciones por las cuales discriminamos, también la violencia ahí está. Porque para decirle joto, putito, vieja o lo que sea a una persona es porque no estamos en el mismo plano. Y el problema está en que si no estamos en el mismo plano, cuando lo traduces a acceso a derechos, oportunidades y demás, pues el putito lo decimos de manera como ejemplo, ¿no? Sí. ¿no? Porque lo que queremos mostrar es la inaccesibilidad a los derechos, no la igualdad formal ante la ley, porque la ley además es violable, la pasamos por encima. Bueno, pregúntale al presidente. ¿No? Entonces, la política y la ley así es en general, ¿no? Y América Latina nos pasa eso a los latinoamericanos. Pero entonces,
eso de que esta inaccesibilidad al jotito, que le pusimos este mote, esta etiqueta a la mujer, que discriminamos por el hecho de ser mujer, al indígena, a la persona indígena, la persona con discapacidad, la mujer embarazada, igual a los hombres, ¿no? Como pasa con las licencias de paternidad, ustedes no tienen el mismo derecho, y si tú quieres salir, estás en un trabajo, tienes un puesto de trabajo y trabajas en relación de dependencia, es mucho más fácil que por lo cultural le den oportunidad a tu mujer de ir al acto de la escuela que te lo den a ti, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, estas etiquetas, esta cuestión nos relegan y nos empequeñecen, y entonces estamos por acá, estamos así chiquitas y chiquitos. Y te quiero preguntar algo, te lo pregunto directamente. ¿Hay rivalidades entre comediantes y más si son pareja? Sí, sí. De hecho, al principio como que tallereábamos más. Ahorita ya como que ya volvimos a conciliar eso, ¿no? Pero al principio tallereábamos y terminamos discutiendo. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de ego, de vanidad de ego. o por el rol, el estereotipo de género? Por ego. Por ego. Por ego 100%. Y como que ya, o sea, dejamos como de hacernos caso en ser comediantes, y yo prefiero ya ver a Lea en el escenario y que me sorprenda, y ella también, ¿no? Entonces, ya ahorita ya hemos empezado pero han pasado 10 años. Sí, creo que bueno, es un tema de pareja universal, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar algo. Porque yo tenía esta idea atorada en mi cabeza mucho tiempo y quiero ver que me digas tú que eres especialista en los temas. A ver si me sale la respuesta. Cuando me dicen, sí, porque cuando me dicen igualdad de género, yo siempre he tenido claro, y creo que es evidente, que no somos iguales los hombres y las mujeres. O sea, me gusta más pensar en un concepto como armonía de género. Porque somos diferentes, o sea, nunca vamos a ser iguales. Me encanta la pregunta que me hiciste y... Me parecería más correcto hablar de armonía de género. Te voy a responder así. A ver. Y me parece, Alex, que a veces es mejor hacer las preguntas correctas y podrán cuestionar mi posición o la respuesta de Ceci, porque al final de esto se trata Today, ¿no? No tienen por qué estar de acuerdo. En la disidencia nos encontramos con el diálogo pacífico, el diálogo libre de violencia. Tan perdido en estos días. Ahorita, bueno. Sí, tan perdido porque hay una forma en la que resuelves un conflicto, le das un palazo a alguien, le lanzas la chancla voladora, ¿no? La violencia como medio de resolución de las diferencias. La desigualdad es algo injusto. La igualdad tolera, acepta y se sostiene sobre la diferencia. Si yo a ti te anulo en tu autodeterminación, que es algo, diríamos, interseccional, no solamente eres persona que se autodetermina varón con la parte de tu identidad de género o en tu preferencia sexual, pero Alex puede ser varón, puede ser una persona de cierta edad, de una condición lingüística, de una condición étnica. Hablabas al principio de tu historia cuando fuiste a estudiar la UNAM, de un origen, de una condición social, socioeconómica. Ceci puede ser mujer, migrante, migrada a México, puede tener una condición de salud y hay una combinación de condiciones. Si yo a Alex le borro todas estas diferencias, todas estas condiciones que te hacen único, que te hacen Alex, te vuelvo un vegetal. Si tú borras el acento de Ceci, eso como que en cada palabra hay una bandera, ¿no? Hay un enfoque y yo digo... No me lo inventé yo, ¿no? No eres tú, es tu marco teórico. Tenemos aproximaciones epistémicas, marcos culturales, simbólicos, prácticas compartidas que nos llevan a discriminar, a empequeñecer o a exaltar a una persona. Entonces, la igualdad tolera, acepta la diferencia. ¿Y por qué? Porque la igualdad significa respetar la dignidad humana, que es la base del derecho humano. ¿Y qué significa la dignidad humana? La dignidad humana significa respetar
ese valor intrínseco que tú tienes por el solo hecho de ser persona. Pero no solamente eso, y hay un filósofo, hablando de filosofía, Jesús Rodríguez Cepeda, contemporáneo, está en Tlaxcala, Alejandro Sagüí Maldonado, que está en Campeche, que ellos hablan de la dignidad como esta integridad de la persona, y es el término que uso, de la persona para ser titular y para poder ejercer derechos humanos. Entonces yo a ti te quito todas estas condiciones que hacen a Alex ser quien eres. No eres Alex, es un vegetal. ¿Qué es Alex sin toda esta incluso contradicciones, ¿no? Porque uno puede ser, sí. ¿no? Puedo ser yo supuestamente promotora de la diversidad y salgo y tengo un montón de valores contradictorios, ¿no? Incluso religiosos en conflicto con esta visión. Entonces, la diversidad significa esa multiplicidad que vamos a tolerar por una cuestión de dignidad humana. La inclusión es la respuesta, es decir, que bajo este mismo techo podamos estar todas, todos, y si alguien se identifica con el pronombre todes, digo todes. A mí me cuesta mucho trabajo todavía. Sí, te hace una pregunta sobre eso, ¿no? Porque es complicado. Sí. Y es complicado porque no está en el lenguaje cotidiano, no está en el lenguaje de todos los días. Usar el lenguaje incluyente no es sexista. Y la pregunta vuelve a ser, bueno, ¿y qué hacemos, ¿no? Con eso? Entonces, rescatar ese valor. Y hace poquito, ya se me fue un poco el avionazo, pero bueno. No, hablando de que a mí me resulta más armónico hablar de armonía de género, claro, que también me parece que la armonía, o sea, en términos de música, ¿no? Sí, ahora, la armonía que tú llamas, en términos de justicia, y ahí va, dije diversidad, es esta multiplicidad de la existencia. Ya explicamos inclusión, es poder abrazar toda esta diversidad, es la respuesta. Pero hay un catalizador, quizás la palabra no es la correcta, pero en términos de justicia, no la justicia como un tribunal de justicia, sino la justicia como la forma en la que se organizan las sociedades humanas. Sí, cada quien lo suyo. Que es la equidad, que tú lo llamaste armonizar. Es decir, la equidad como aquello que nos permite armonizar, conciliar los hándicaps, las discapacidades, las desventajas por el solo hecho de ser hombre, mujer y todas las condiciones que dijimos, y ponernos en un mismo piso. ¿Para qué? Para acceder a las mismas oportunidades. Ejemplo, y siempre pongo este ejemplo. Supongamos que tú y yo estamos en la Ciudad de México y hacemos una carrera desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Salimos del mismo punto, 1, 2, 3, va, salimos corriendo. Llegamos igual, supongamos que el Zócalo representara acceso a educación, ciencia y tecnología, becas para estudiar, vivienda, ¿no? Y los componentes que integran la pobreza multidimensional, ¿no? Integrar tu canasta familiar básica, la no básica, deseamos el ingreso, el acceso a vivienda, a educación, a salud, servicios de vivienda. Estamos corriendo los dos. Ya hace 2 meses que me empecé a desoxidar físicamente. Yo también. Bueno, vamos parejos sí, ahí, ¿no? Sí. Vamos parejos. Pero supongamos que yo tuviera asma o tuviera una condición de salud, una condición de discapacidad motriz. ¿Llegamos igual al acceso a oportunidades? No. Entonces la equidad te permite no solamente pensar en que hay que sensibilizar, en echar a andar medidas de nivelación. Por ejemplo, si hubiera una persona con una discapacidad motriz, le ponemos un elevador y no la discapacitas todo el tiempo. Pero a veces con eso no alcanza y tenemos que recurrir a acciones temporales, correctivas, compensatorias, que son las acciones afirmativas, que son un poco, para algunos es como una discriminación a la inversa, donde hacemos que personas que históricamente y estructuralmente nunca van a llegar a esa meta, porque para empezar,
Si yo te cité del Ángel de la Independencia, no sé cuánto cuesta el pasaje en metro o en autobús en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en Campeche, moverte cuesta 8 pesos, ¿no? Entonces, para moverme, si yo voy de mi casa al mercado, del mercado a mi trabajo, ya tengo 16 pesos, de regreso igual. Entonces, ya desde ahí hay un hándicap, ¿no? Para poder llegar a la meta. Entonces necesitas estas acciones correctivas. Ahora, para poder corregir, yo tengo que observar dónde la diferencia, dónde tú, por tu condición de ser varón, quedaste rezagado en el acceso a derechos, donde yo, por mi condición, te doy un ejemplo, mexicana, como Chabela Vargas, una mexicana, nace donde le da la chingada gana, pero en términos de construcción de ciudadanía, yo puedo votar, fui funcionaria de casilla, fui presidenta, pero creo, si no estoy equivocada, que no puedo acceder a un cargo de elección popular. Mi ciudadanía está constreñida, entonces está diferenciada la cosa. Para pedir un crédito, cuando no era mexicana, acá aplica frontera y costa. No puedes comprar, no podía usar mi Infonavit, ¿no? Hay otras figuras para adquirir propiedad, el tema de acceder a créditos. Entonces, tiene que ser diferenciado, porque... Sí, o sea, siempre hay entonces la diferencia es algo que la igualdad rescata. Y la tenemos que observar para ver dónde compensar, dónde históricamente estos grupos de población, estos colectivos, como el LGBTQI+, colectivos, grupos de personas, las mujeres, las personas indígenas, y dirá Alejandro Sawick, que lo dije hace un rato, que haya gente que vemos en los resultados desaventajados, es porque no podemos llegar a los mismos logros de la misma manera. Sí, ¿no? Y no es una cuestión de meritocracia, tenemos que generar estos mecanismos compensatorios. Y de eso me parece a mí que se trata la justicia y de eso se trata la igualdad, que nuestra Carta Magna, desde el artículo 1 constitucional, desde la reforma de hace más de una década, nos permite igual referir a las convenciones internacionales en la materia. Es decir, una jueza, un juez tiene el control convencional, lo que proteja mejor a la persona, a la pro-persona. Entonces esto es complejo y es una práctica, se entrena. Y ahora te quiero preguntar algo, porque ya me preguntaste a mí. Sí. Era esa duda que decía, bueno, ¿no sería más adecuado decir armonía de género? Claro, o sea, armonizar, pero ¿cómo armonizamos? ¿Cómo equiparamos el terreno de juego? ¿No? Observando la diferencia, viendo dónde y por qué, por cuestiones simbólicas, culturales, como te decía, estructurales, las mujeres hemos quedado rezagadas. ¿Dónde? La pregunta es ¿dónde? En la representación y participación política. Sí, definitivamente. No estamos en el ágora política como quisiéramos estar. Bueno, ya existe la paridad, que es una acción afirmativa. En la cuestión de la distribución del ingreso. También, en el reconocimiento, ¿no? Entonces... ahí es donde tengo que empezar a equiparar. No, y en México es un tema. Y ahora me preocupa que en general en el mundo toda esta cuestión de la polarización se está volviendo una herramienta de manipulación. O sea, los líderes del mundo en general se están convirtiendo en unos manipuladores de la polarización para obtener poder político. Eso me preocupa muchísimo. Bueno, tú eres un observador, digamos, para mí, eres un antropólogo, eres un observador crítico de la construcción del discurso político. Porque veo que está sucediendo en Europa, que está sucediendo en Asia, que está sucediendo en América. O sea, Trump es el máximo ejemplo. O sea, la presidencia de Trump se logró por una manipulación de la polarización y tenemos que salir de este círculo. O sea, he votado por todos los partidos de este país y buscando una opción democrática que me parezca funcional para el Estado. Y no ha habido uno, desde que tengo uso de razón en este país no ha habido uno. Pero bueno, creo que esa es la postura, que bueno, puedes votar por alguien pero estar en desacuerdo de cómo lo ejecuta. Y parece que ya no hay espacio para ese debate. Es la esencia de la democracia, decía Seborski, la parte de la incertidumbre. Cuando tú en una democracia puedes predecir los resultados exactos, no en un sistema político, no hay mucha democracia. ¿No? La incertidumbre, cuestiones de que existan la posibilidad de recambio de poder, que haya posibilidad del diálogo. La política es intereses en pugna, ¿no? Y entonces volvemos al tema que a mí me trae de ahí, aunque tengamos puntos de vista disidentes,
No te voy a agarrar del chongo. O te de mis 3 pelos locochones y que parece tengo, que ahora todo es eso, ¿no? O sea, blanco y negro. La polarización lleva a posturas radicales que pueden derivar en violencia. Por ejemplo, la xenofobia, ¿no? Es un buen ejemplo. La porofobia, Que ahora la las redes aversión a la sociales no nos pobreza. ayudan en eso, Porque hay porque mucha te confusión, encapsulan en una ¿no? burbuja de todo en lo que piensas y ahí vives. Decíamos los motes, las etiquetas. O Ujú. eres blanco o eres negro, o eres esto o aquello. Bueno, y si interseccionamos, no somos blanco y negro, somos Démonos la libertad de ser el otro. de ser el otro, la mirada empática. Y Bueno, me ibas a tengo una preguntar. pregunta y te Ajá, la sí, quiero sí. hacer porque el otro día que te conocí, Sí, la planteamos en el desayuno y en la mesa. Entonces la tengo acá porque dije, adelante, adelante. esta pregunta va para Alex. Y quizás no la respondas, quizás es solamente una pregunta y la pregunta es válida, ¿no? No hay posiciones, sino creo que somos críticamente constructivos desde las mejores preguntas. Entonces acá la tengo y puse, Alex, te lo pregunto directamente. A ver qué me dices. ¿Llevas el lenguaje incluyente a tu comedia? Medio lo respondiste hace un ratito. Lo quiero volver a tocar Ujú. para que me hables de la dificultad o no del gremio. O se van por la RAE, porque ayer me la aplicaron. Estábamos acá. Ay, la RAE, ¿qué son? Una bola de machos queriendo imponer cómo hablamos. La verdad, la RAE me la paso por los RAEs. Por los RAEs. Mira, yo leí, Esta obsesión por institucionalizar todo y cómo hablamos me parece bastante pretencioso. pero te lo pregunto siendo yo capacitadora del lenguaje incluyente no sexista. Ujú. ¿Te plantarías si dijeras estamos hoy en, ¿cómo se llamó un espectáculo que diste? Yucatán Attack. Ah, Yucatac. Yucatac, ¿no? En Yucatac. Todas, todos y todes. O si yo dijera, bienvenides a Today. Me cuesta Ok. 1000. O sea, hay cosas que me cuestan trabajo. Claro, porque no Tengo, está en el tengo hábito, amigas ¿no? trans que las veo, las sigo y las adoro y me cuesta trabajo. O sea, yo sigo viendo al hombre, ¿sabes? Y me cuesta mucho trabajo y se ve mal que yo lo diga. No, y está Pero bien, es una realidad, es un acto ¿sabes? de franqueza, de introspección y decir, bueno, todos tenemos ángulos muertos, ¿no? Hay una parte que no puedo ver. Y esto se ve cuando se hacen los procesos de contratación. Está probado que tú contratas a gente que se parece a ti. Claro, sí. ¿No? Entonces, como el ejemplo, imagina 2 personas besándose en un parque. Bueno, imaginaste a una chava y un chavo joven. No imaginamos. Sí, ¿cómo te vas a imaginar a dos ¿No hombres, no? Es imaginaste a un como, punk? ¿cómo? O ¿No dos. imaginaste a alguien tatuado, todo tatuado o tatuada? Entonces, esta normalidad O sea, es viene, que me ¿no? cuesta trabajo y lo único que tenemos que aceptar es que no es algo que va a suceder de un día para otro. No, Y lo pero digo de los dos lados, ¿no? O sea, sí hay que trabajar en eso, porque evidentemente hay gente que lo sufre y lo ha sufrido toda su vida y tenemos que tratar de que haya una armonía, ¿no? Pero si me dices del lenguaje incluyente, o sea, ¿hablas del todes, nosotres y demás? por ¿Eso ejemplo, específicamente no, o mira, en es mucho más general? profundo. Yo creo que es el lenguaje. Imaginemos que la justicia no hablara la cuestión de la igualdad y Ujú. no tuviera perspectiva de género, entonces pasaríamos quizás sin ser experta en, no soy abogada, soy doctora en derechos humanos, pero lo veo desde el tema de la filosofía política y la política pública, que mirara el asesinato de una mujer como un asesinato, como un homicidio y no como un feminicidio, como una cuestión motivada por el odio hacia una mujer, ¿no? Ujú. Que abordara el tema de la guardia custodia, una pensión alimenticia, sin esta perspectiva o sin la perspectiva del interés superior del menor. Ujú. Los resultados de una sentencia son Ah, son diferentes, muy diferentes. Bueno, son muy el diferentes. fiscal quería eliminar el feminicidio no sé si te enteraste. Y la mayoría de los asesinatos de mujeres son feminicidios, es decir, motivados porque Por el eso no, odio, por porque el odio. empequeñecemos, porque Ajá. lo femenino no vale igual. ¿Se acuerdan cuando decíamos el valor idéntico de las personas por el solo hecho de ser personas? Volviendo al tema de la RAE, que te lo pasas por la RAE del Ujú. triunfo, No, ¿no? lo que pasa es que también me parece como que pretender regularizar o reglamentar algo que está tan vivo, o sea, nunca, ¿cómo le vas a decir a un chilango la manera cómo expresarse? O como un yucateco se refiere a tal o cual cosa. O sea, la RAE
es esto comparado con la diversidad de lenguajes, el castellano. Del castellano. O sea, es imposible. A mí me gusta un argumento que leí. Todos estamos fuera de las reglas de la RAE en tal caso, ¿no? Podríamos desafiar. O sea, gracias por su trabajo, RAES, pero la verdad es que es un poco pretencioso. Se respeta, pero yo creo, es una postura y esto nos va a generar puntos de vista que sean opuestos y los respetamos porque necesitamos construir el punto de vista. Sí, ¿no? Todo esto es un punto de vista particular. Ahora, yo leí un artículo hace un tiempo, 2 años, creo que fue en el 2020, creo que fue de un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decía, me parece que el argumento es fuerte, la RAE reglamenta la correcta estructura gramatical del lenguaje. El lenguaje incluyente y no sexista es el lenguaje de la justicia, de la igualdad, de la no discriminación, de la no violencia, ¿no? Son 2 registros diferentes. Entonces a mí me gusta eso, ¿no? Y esto decíamos recién con nuestra posición con respecto a ciertas estructuras del lenguaje y uso del lenguaje, que para mí no es el hecho de usar el pronombre todes, es mucho más profundo, es ver si cuando tú te refieres a una persona o a un colectivo, la visibilizas a la persona, reivindicas al grupo y si esa persona o grupo tiene la posibilidad de levantar la mano, de autodeterminarse y además los acuerdos políticos se tejen con palabras, ¿no? Los acuerdos políticos se tejen con palabras, las leyes se tejen con palabras, las encuestas de población, ¿no? Los censos de población se tejen con palabras, se tejen con expresiones. No es lo mismo decirle a alguien chacha, gata, ¿no? Para la persona, sirvienta, que decirle persona. Sí, en mis épocas era sirvienta y eso estaba bien, ¿no? Y yo escucho a gente mayor decirlo y digo, que está súper mal. Y las generaciones jóvenes, que es una brecha que se abre, por lo menos con Están muy eso es lo que más gusto y lo que más paz me da. Que los chavitos lo están entendiendo mejor que yo y van a tener mucho más oportunidad de entenderlo, trabajarlo y concretarlo. Yo espero que sí, y creo que también hay que educar. Ya es otro mundo. No todo es discriminación, no todo es violencia, ni todo es desigualdad. No. Si yo a ti te digo, por ejemplo, vamos a una escuela y te digo, por favor, Alex, no le metas ron, mezcal al mate, bueno, pues no es discriminación. Es que mira... Diferente te cierro la puerta y no te dejo entrar al salón de clases, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, también esta definición no binaria también me cuesta muchísimo trabajo. O sea, para mí es algo que escapa de mi razonamiento. Digo, ¿pero por qué? Pero... Por supuesto que si para alguien es importante, no tengo ningún problema en adecuarme a esa necesidad. Solo que en mi vida diaria es algo que es mucho más complicado cambiar todo un mindset. Pero entiendo que hay para quien sea muy importante y voy a cumplir con esa necesidad si eso significa armonía. Bueno, yo empecé preguntándote, ¿quién es Alejandro Marín y Cal? ¿No? Si yo no le pregunto a alguien que se reconoce no binario, claro, una construcción de la identidad, vamos a llamarla disidente, hay diferentes términos. No la anulo como persona. Claro. Entonces, esa parte, ¿no? Y decíamos la de la RAE, ¿por qué? Porque te quiero preguntar algo. ¿Cómo hace un comediante, una comedianta, un artista, un productor, un TV host, alguien que le da voz a muchas cosas que vemos en estos canales donde vemos series, películas, para manejar la crítica constructiva y a los haters, ¿no? Es muy difícil, o sea, es muy difícil porque como que la respuesta obvia de los comediantes es, ya no podemos hacer chistes de nada, ya no se puede burlar uno de nada, ya no es lo mismo, no sé qué. Y sí, se vuelve más complicado, pero es un trabajo. O sea, yo no te puedo decir que toda mi carrera he hecho chistes que escapan a los estereotipos o que es incluyente en mi comedia, porque seguramente en el pasado, sin estar consciente de todas estas cosas que ahora como un adulto que ya llevo 12 años construyendo, mira, en la comedia hay algo que se dice muy seguido, que es, cuando eres stand-up comedian,
te tardas 10 años en ponerte una máscara y otros 10 años en podértela quitar. Y me parece una analogía muy inteligente sobre lo que es hacer stand-up comedy. O sea, tú quieres ser algo. Y cuando llegas a ese algo, que ya tienes las herramientas para ser expresivamente propositivo, no sé si es la palabra, de exponer lo que quieres. Ahora, quítate esa máscara para saber que realmente eres tú el que está hablando. Y me parece muy interesante. Y ahora en estos tiempos en los que tenemos que tratar, y digo tenemos porque sí creo que es una obligación del comediante, buscar otras maneras de hacer reír. O sea, cuando empiezas a hacer comedia, haces cosas muy básicas. Chistes del Starbucks, perros y gatos, machos y hembras, pareja, novios, papás, mamás, familia. Esos temas se te van agotando. Y es súper complejo hacer. Cuando llegas al año tal, cuando ya hiciste varios especiales y ya hiciste cierto número de horas de comedia trabajada y pulida y demás, sí llega un momento, por lo menos en mi caso, en el que, ¿y ahora qué digo? Entonces tienes que escarbar en tu acervo psicológico, religioso, personal, ideológico, para proponer más cosas. Entonces ahorita, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un beat sobre la conciencia y Jacobo Greenberg. Estoy como tratando de hablar de otras cosas que escapen del estereotipo del humor fácil para proponer otras cosas diferentes. Entonces, ahorita es un problema hablar de estos temas. Miren, mejor vamos a hablar de cosas completamente disímbolas. A ver qué comedia puedo proponer que no me enfrasque en esta cosa de ya no podemos hacer chistes de jotos. Ahora, Alex, ¿a quién le hablas? Tú, cuando escribes, ¿le hablas a un público en específico? Porque quizás también es eso, ¿no? Y lo otro que te quiero preguntar, mejor me la guardo, te hago esta pregunta, ¿a quién le hablas? ¿A quién le escribe el guión Alex? ¿A qué tipo de público le llega? Pues a la gente que se quiere reír de cosas diferentes. Por lo menos ahorita estoy en ese lugar, ¿no? O sea, de cosas diferentes a lo común, o sea, escapar un poco de eso del estereotipo, ¿no? Ahorita que hablabas del teatro regional, es algo que siempre va a estar y que siempre existe, que tiene su valor. Es parte de la identidad cultural de un estado, de una ciudad, ¿no? Es parte de la identidad, pero creo que se puede desafiar, ¿no? Pero incluso el teatro regional, porque es un caso muy específico, me lo han preguntado. Me causa risa, pero también soy consciente de estos sesgos, de estos prejuicios. Claro, porque tú estás específicamente también en un lugar en el que todo eso es muy juzgable, ¿no? Y muy, ¿no? Puedo observar el tema de la injusticia. Hace poquito se publicó un diccionario de injusticia y yo no había captado, y ahora ya lo capté, que el malinchismo aparece como una forma de injusticia, ¿no? Sobrevaloramos lo blanco, lo extranjero y disminuimos. Pero fíjate, ¿quién es la mala en esa palabra? ¿Quién es la mala? La mujer. Ella fue la traidora, ella es la mala, la malinche, ¿no? No, o sea, no sé, hay muchas cosas, pero fíjate, como que siempre piensan que los estandoperos estamos en contra de la comedia regional, ¿no? Qué bueno que lo aclaras. ¿Y no? Pues es que es como decir que los músicos no voy a poner géneros porque pero es como si dices, los de la trova odian a los que tocan banda. Es una tontería, pues, hacemos lo mismo. Bueno, ahora hay muchos grupos que hacen música regional, hay un grupo de personas jóvenes, Fuerza Regida, hay otro grupo, se me fue el nombre, que están tocando con bandas y músicos que aparentemente podrían ser incompatibles y contrastantes, y hay una combinación bastante poderosa ahí, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, o sea, como que siempre creen que hay esta rivalidad entre los comediantes regionales y los que se visten de mestizas y los estandoperos. Y no, o sea, yo creo que ellos tendrían mucho que criticar, entre paréntesis, aportar al stand-up, porque también son grandes artistas. Y los estandoperos tenemos grandes cosas que criticar, entre paréntesis, aportar a la comedia regional, ¿no? O sea, yo imagino, ¿qué pasa si tú me decías, bueno, es que está llena de estereotipos y roles? ¿Qué pasa si de repente ves una mestiza vestida, pero con un discurso radicalmente feminista? ¿Qué pasa si ves al macho del teatro regional, pero en un papel gay?
Y empiezas a jugar con esta diversidad, todo enfocado a la comedia. Claro. Y vuelvo a mi punto. Hay que poner un poco de realidad en la comedia para que tenga una trascendencia en el mensaje. Claro, el contexto que le da significación. Sería, a mí, me cagaría de risa de ver a una mestiza feminista y con un macho gay y haciendo una dinámica completamente disímbola. Me parecería súper interesante y eso enriquecería más esa fórmula, ¿no? O sea, cada una de estas cosas siempre va a tener su público. El stand-up siempre va a tener su público. El teatro regional siempre va a tener su público. Hay público para todos. Se puede ser, ayer no, hace unos días le preguntaba a la primera entrevistada si podemos hacer esta apropiación social, decíamos del arte en su caso, en tu caso de la comedia, que democratizar la comedia. ¿Es posible democratizarla, que sea accesible para todas, para todos y para todes? Eso fue lo que me llevó a hacer stand-up. Yo veía la televisión mexicana y veía a estos comediantes, ¿no? Y veía que estaba en la televisión ahí. Y cuando empezamos a hacer stand-up, no había dónde hacer stand-up. O eras famoso en la tele y podías hacer un show, o no eras nadie. Okay. Y cuando conocí cómo funcionaba en Estados Unidos y en Inglaterra, que había micrófonos abiertos, donde los comediantes empezaban de cero, anotándose en una lista y teniendo 5 minutos para estar en el escenario, me di cuenta que había una manera de democratizar el stand-up. Que no fuera una élite de güeyes privilegiados que tenían la manera de subirse al escenario y a ver cómo le haces, nosotros ya estamos aquí. Y no, porque el stand-up es esto, es el mesero, el cocinero, se anota y tiene 5 minutos. O el que va pasando por la calle, me voy a anotar. Y mi esposa y yo hicimos el primer micrófono abierto en la Ciudad de México, del cual salió toda esta escena que ves ahora. Y había comediantes que me decían, ahora muy famosos, que decían, ya no invites a todos a que hagan stand-up, al rato cualquier pendejo va a hacer stand-up. Y yo, pero es que es el chiste, que cualquier pendejo haga stand-up para que pueda expresarse como cualquier pendejo. Es como si dices, al rato cualquier pendejo va a hacer teatro. De eso se trata, que cualquiera haga arte. Cualquier persona pueda hacerlo y pueda acceder. El micrófono abierto al teatro. Es la democratización de la comedia. Eso te iba a preguntar, me gustó mucho la frase, ¿no? El micrófono abierto, porque Today es un micrófono abierto y yo invito a que el micrófono abierto sea para no agarrarnos a madrazos. Sí. Y te hago de nuevo la pregunta y ya con esto quiero cerrar. Ay, ¿cuánto nos aventamos? No sé, ¿cuánto tiempo nos aventamos, Ingrid? Está perfecto, muy bien. Oh my God. Sí nos zafamos, ¿verdad, Alex? Bueno, seguimos zafando. De repente me encuentro podcasts de 3 horas y digo, ay, hay que ir por los niños, los niños sí, las niñas cierto. A la escuela. Estamos a ese es el tema, ¿no? Los multiroles. Decías, 10 años para construir como stand-upero, 10 años para ser crítico. Te hago de nuevo la pregunta. ¿Eres incluyente y no sexista? No, todavía no. Todavía no. O sea, además es algo que yo no voy a juzgar. Ok. Porque yo te puedo decir sí, pero a lo mejor mañana me ves haciendo un chiste que en ese momento necesitaba para sacar la risa, me ganó esa ansiedad del ego. O sea, no, me encantaría hacerlo y conscientemente estoy tratando de no serlo, o sea, de ser incluyente, no sexista, pero no podría garantizártelo en ese momento. Lo que sí te puedo garantizar es que estoy consciente de que ese sería un gran objetivo para lograr. Bueno, y ahora que va a cerrar, dándote las gracias por estar acá. Hombre, una plática súper interesante. Ojalá todos los podcasts con comediantes fueran así de interesantes. Bueno, yo me siento muy feliz. Hoy me sentí muy relajada. Agradezco que también está Lea, está Ingrid acá, siempre de apoyo. Tus redes sociales. Ese güey, en todas. Ese güey en todas. ESEWEY, ese güey. Ahí estoy en todas las redes. Instagram, Facebook, todas las que quieran. Ahí perfecto. Tengo todos los handles. Afortunadamente los apañé. Bueno, ya saben. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ese güey tiene que volver porque con ese güey podemos estar toda la mañana y bueno, no nos vamos a extender más para que vuelvas, para que venga Lea. Cuando quieras. Sí, para que venga Lea. Sí. Y cierro con esto, y no sé si esta es la cámara que tengo que ver, si no, ahí sí miro. Nuevamente recordar que Today es un espacio para abrirnos, para hablar, para reflexionar, no importa si adoptemos posturas contrastantes.
disidentes, pero invitar al diálogo. Decía Alex, abrir el micrófono, acá lo estamos abriendo. Entonces, les vemos en el próximo podcast de Today. Y Alex, gracias. Gracias a ti. Y chin chin, como decimos en Argentina, ¿no? Chin, chin. Salud por la diversidad, la equidad y la inclusión. Muchas gracias.